Buenas tardes, ¿cómo están? Por favor, me confirman si me escuchan bien. Buenas tardes, si se escucha. Gracias. Bien, vamos a iniciar con la clase. La clase de hoy va a ser cortita. No quiero que nos quedemos a medias con un ejemplo que vamos a ver al final de este tema para que ustedes no se vayan a olvidar, etcétera, y no haya un corte ahí. Así que nos vamos a quedar hasta antecitos del ejemplo. El ejemplo lo vamos a ver el día lunes que pasamos las clases para que sea completo, ¿está bien? Y así no tengamos ninguna interrupción, porque si lo empezamos hoy, nos vamos a quedar a medias. Así que yo voy a desactivar mi cámara también, porque mi señal está demasiado baja y creo que es mejor cuando no estoy utilizando el video. Bien, les voy a empezar a compartir donde nos habíamos quedado. Si no me equivoco, aquí nos quedamos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Habíamos visto los tipos de centrales hidroeléctricas, hasta ahí vimos, ¿sí? Bueno, vamos a ver un poquito para ya ir finalizando esta parte de lo que es en conjunto una central hidroeléctrica y ya en un momento vamos a pasarnos a ver directamente lo que son las turbinas. Bien, aquí en las ventajas y desventajas de una central hidroeléctrica, primero que todo, por supuesto, están las ventajas. ¿Cuáles son esas ventajas? Habíamos mencionado ya de que prácticamente estas centrales hidroeléctricas no necesitan o no necesitamos de un combustible para que puedan funcionar, ¿verdad? No contaminan ni el aire ni el agua, que esa es una ventaja muy grande, ya que se supone que nosotros tenemos que estar siempre a la vanguardia de cuidar nuestro medio ambiente. Luego también tenemos ahí otro puntito, fíjense, donde los costos de mantenimiento y de explotación son bastante bajos, ¿sí? Ya lo hemos hablado también. Claro, siempre va a haber un costo de mantenimiento, pero nunca como por ejemplo una planta de tratamiento de agua. En lo absoluto, es totalmente más bajo. Estas obras de ingeniería para aprovechar la energía tienen una duración muy larga. Entonces, es bastante factible construir una central hidroeléctrica porque tienen una vida útil bastante larga. Tienen flexibilidad de operación porque ya hemos visto el cuarto de máquinas, cómo se opera, de qué o cuáles son los elementos que constituyen esa sala de máquinas o cuarto de operaciones. Todo tiene un control, ¿verdad? Luego también tiene bajo mantenimiento, eso ya se mencionó un poquito más arriba, y nos da beneficios adicionales a la comunidad, porque a la hora de que nosotros estamos utilizando el agua que está viniendo por el mismo río que está cercano a la población, estamos aprovechándola para qué? Estamos aprovechando un recurso natural para generar energía eléctrica. Entonces, eso es un beneficio bastante significativo y creo yo que el principal para construir estas centrales hidroeléctricas. Entre las desventajas que tenemos, los costos por kilovatios instalados son muy altos, es verdad, sí, es bastante costoso instalar este tipo de estructuras. Luego también las plantas, como habíamos mencionado también la clase pasada, perdón, están lejos de los centros de consumo, es decir, de la población que va a consumir esta energía, y
además de que se abastece de este mismo lugar de agua, ¿verdad? Entonces, una de las desventajas es que la estructura esté lejos de la población. La construcción lleva más tiempo que una central termoeléctrica y la disponibilidad fluctúa durante las diferentes estaciones del año, año con año. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre una central hidroeléctrica, que es de la cual nosotros estamos hablando y es lo que estamos estudiando en este tema, con una central termoeléctrica? La termoeléctrica genera energía eléctrica a partir del calor que genera la combustión de los combustibles como lo son el petróleo, por ejemplo, el gas natural. Entonces, todo esto, para todo esto también se utiliza un generador, ¿ok? Recoge esta energía mecánica que se produce en esta termoeléctrica y la transforma recién en una corriente eléctrica. Entonces, fíjense, esa es la diferencia. La diferencia es que en la termoeléctrica se utiliza o se tiene que generar una combustión a través de los combustibles como el gas y el petróleo. Entonces, eso es un costo adicional. En cambio, aquí no requerimos ese combustible y eso es esa es una de las ventajas muy significativas, muy grandes que tiene esta central hidroeléctrica. Bien, también ya habíamos hablado un poquito acerca de las turbinas hidráulicas. Nosotros ya sabemos que una turbina hidráulica, ¿qué es? Es una máquina motriz que es accionada por el agua, ¿verdad? Necesitamos de este recurso que es el agua y estas, ¿dónde están instaladas? En la central hidroeléctrica. Podríamos decir que es el motor de toda la central y es algo muy importante. Más abajito tenemos, fíjense, la clasificación de las turbinas. Estas turbinas tienen dos clasificaciones. La primera es por el chorro de agua. Está bien. Tenemos primero que todo aquí, fíjense, la acción. ¿Qué quiere decir? Que el chorro de agua puede llegar, vamos a decir, a un balde, ¿ya? O a un determinado recipiente y hace que éste se mueva. A eso se le llama acción. Pero la reacción es que al chocar con las paletas o con los alabes, estas, como reacción a ese impulso, van a rotar en dirección opuesta. Ahora tenemos aquí en esta parte que las turbinas también se clasifican por su función. Y esto lo vimos también en la clase pasada, ¿se acuerdan? Vamos a tener, hay tipos de turbinas reversibles que habíamos dicho que pueden rotar primeramente como turbinas en una dirección, pero también hacen el trabajo de una bomba, ¿verdad? En la dirección opuesta, es decir, gira en dirección opuesta. Entonces, fíjense que una turbina también puede trabajar como una bomba. Y esto sería muy útil, lo hemos visto en la clasificación de las centrales, ¿verdad? ¿Cómo podríamos recontraaprovechar el agua para volver a generar energía eléctrica con prácticamente la misma cantidad, ¿verdad? Del embalse superior al embalse inferior y viceversa. Y también están las no reversibles, que prácticamente son las que solamente funcionan como turbinas, no así como las reversibles. Entonces, las no reversibles simplemente se utilizan como una turbina normal y común, como las que conocemos. Aquí tenemos una tablita, también es una tabla de tipos de turbinas, fíjense. Pueden observar aquí que tenemos gran altura,
media altura y baja altura. Habíamos hablado bastante de que la potencia es proporcional a ¿qué? La potencia es proporcional a ¿qué? Es proporcional al caudal por la altura, ¿verdad? Y ya sabemos que es H. H prácticamente es la altura efectiva del embalse, ¿verdad? Entonces, a esta H se refiere cuando hablamos de gran altura, de media altura y de baja altura. Entonces, tenemos aquí las turbinas de acción. Hemos visto en el cuadro pasado cómo se clasifican las turbinas. Ahora fíjense, las turbinas de acción para gran altura está la Pelton, para media altura de caudal cruzado está la Pelton multichoke. Y para baja altura está la Pelton, pero de caudal solamente cruzado. Aquí tiene dos características para la media altura. Pero ¿qué pasa con las turbinas de reacción? Fíjense, para gran altura no hay, pero para media altura, si queremos utilizar nosotros una turbina a reacción, podemos utilizar una turbina tipo Francis. Y si queremos turbinas a reacción, pero para baja altura, entonces podemos utilizar una turbina de tipo Kaplan. Es esta de acá. Bien, ahora sí, fíjense, vamos a hablar acerca de los tipos de turbinas hidráulicas que existen, que son las que acabamos de mencionar. Bien, primero, fíjense, vamos a ver un poquito acerca de las características de las turbinas tipo Pelton. Este tipo de turbina, prácticamente como ustedes lo ven aquí en la imagen, fíjense, el chorro de agua ingresa por esta parte. ¿De dónde viene esto? Del embalse, ¿verdad? Con una gran presión que impacta, fíjense, sobre estos cangilones, estos de acá, todos estos de acá, a eso se le llama cangilones, que hacen girar toda la turbina. ¿Está bien? Hacen girar toda la turbina. Y en la siguiente imagen, si no me equivoco, a ver, aquí está, fíjense, la turbina Pelton. Aquí están los cangilones que yo les estaba mencionando, son estos de acá. Ahora, estos tienen un tamaño grande. Estos cangilones son bien grandes. Se conocen también o se llaman también a este tipo de turbinas Pelton como turbinas de presión por ser, por utilizar en la zona del rodete se llama chorro libre de impulsión o también puede ser de admisión parcial. Entonces, este tipo de turbinas, ¿dónde se utilizan? Se utilizan, esto ya lo vimos igual la clase pasada, ¿se acuerdan? Se utilizan en saltos de gran altura, alrededor de 200 metros, incluso hasta más. Pero fíjense que a pesar de que nosotros tengamos una gran altura efectiva, una gran H, esto nos da caudales pequeñitos, fíjense, de hasta 10 metros cúbicos por segundo aproximadamente. Entonces, este tipo de turbinas no se vayan a olvidar que las Pelton se pueden utilizar para alturas de 200 y hasta más. Alturas efectivas de 200 y hasta más. Bien, esas son las características. Fíjense aquí están los inyectores, también lo pueden observar aquí. Ahí están los inyectores. Y este de acá es el rodete. El rodete era la parte, está compuesta por estos cangilones de acá. A ver si me puedo volver atrás. Luego les voy a mostrar un video al finalizar la clase para que ustedes lo vean con otro tipo de detalle.
Bien, entonces esa es la turbina Pelton. Luego de eso veamos las características de las turbinas Francis. ¿Qué caracterizan a este tipo de turbinas? A este tipo de turbinas, aquí en este esquema podemos ver que el agua ya no ingresa por aquí como en las turbinas Pelton, ¿se acuerdan? Ingresan por esta parte superior. Claro que también depende de la posición, ¿no? De las turbinas. Ingresa por aquí y fíjense que aquí, en el siguiente esquema que les voy a mostrar, lo van a ver un poquito mejor. Aquí tiene una voluta. ¿A qué se llama voluta? Es una curva en la que el área de la sección va a ir disminuyendo. ¿Ok? La sección de esta turbina va disminuyendo y lo vamos a ver aquí. Perdón, ya la vimos. Y aquí está la turbina tipo Francis. Fíjense. Entonces, aquí, fíjense, esto de acá, claro, es la parte de afuera, pero ahí adentro está la voluta que estábamos viendo en el esquema anterior y fíjense que todo eso es curveado. Entonces, ¿qué pasa? De que la sección va disminuyendo. Fíjense, aquí la sección es más grande, pero aquí es más pequeña. ¿Por qué? Porque tiene esa curva de ahí. Entonces, la sección puede variar, ya que no es lineal. Y adentro están las paletas que se van auto-orientando, lo vamos a decir así, fíjense, están esas palas o esas paletas móviles para operar de manera óptima, de tal manera de que esto sea de una manera más rápida y máxima para generar la mayor cantidad de energía eléctrica. Aquí también podemos observar el rodete, fíjense, y aquí, ¿cuál es la característica de la ecuación que estábamos viendo o que les he marcado en el cuadro anterior? ¿Dónde podemos utilizar este tipo de turbina? Podemos utilizar en saltos, fíjense, entre 2 y 200 metros cúbicos por segundo. El caudal está entre 2 y 200 metros cúbicos por segundo, que es lo que nos está dando, ¿verdad? Pero no sé si se acuerdan que en los cuadros pasados habíamos visto de que nosotros podemos utilizar este tipo de turbinas para una altura de salto también determinada. Entonces, a ver, ¿alguien se acuerda cuánto habíamos dicho? ¿Cuál era la altura para este tipo de turbina? ¿Se acuerdan o no? No, ingeniera. A ver, aunque sea adivinen. 5. 5, ¿qué? Estaba adivinando. No, está mal. Bueno, sí. Ustedes, a ver, como ustedes tienen los archivos de los apuntes, bueno, las personas que lo tienen, aquí yo me anoté algo, pero no sé si es que fue una corrección o algo, porque a veces acá en las diapositivas uno, por hacerlo rápido, a veces se equivoca. No sé si esto es el caudal o es la altura. Ustedes van a revisar, ¿está bien? Porque aquí, en lo que yo tengo anotado, yo le puse que es de 20 a 200 metros. Y no sé si es el caudal y aquí falta un 0 o se está refiriendo a la altura. Pero en el archivo que ustedes tienen es lo correcto. En el archivo de... Sí, es para una media altura. Muy bien, Nixie. Es para una media altura. Entonces, eso van a fijarse bien, ¿ya? Anótenselo. Entre cuánto está el parámetro, así como acá, en la anterior que vimos. A ver, déjenme que me regreso.
así como aquí, de 200 a más es la altura efectiva, ¿verdad? Pero para la turbina Francis igual tiene un parámetro. Entonces van a revisar bien eso, ¿ya? Porque a veces entre caudal y altura, aquí creo que ha habido un error. Van a revisar eso. Si no me equivoco, es entre 20 a 200 metros de altura que se utiliza la turbina tipo Francis. Bien, y este es el caudal que nos puede dar aproximadamente. Ahora vamos a ver la última, que es la turbina tipo Kaplan. Que no sé por qué no me funciona esto. Bien, estas turbinas tipo Kaplan, ¿cuál es la característica que tienen? La característica que tienen simplemente es de que son centrífugas y tienen una forma de, fíjense, la hélice de un barco, ¿verdad? Es la más sencilla de identificar. Entonces, este tipo de turbina, ahorita les voy a mostrar aquí está la Francis, ya la vimos, y aquí está la Kaplan, fíjense, esta de aquí es la Kaplan. Las características que tienen son muy similares a la tipo Francis, es por eso que dice, al igual que las turbinas Francis, las de tipo Kaplan, son turbinas de admisión total. Pero si ustedes se ponen a pensar un poquito, este tipo de turbinas es la que se utiliza para alturas pequeñas, de más o menos unos 20 metros de altura. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Fíjense las personas que están aquí observando esta máquina tan grande. Esto es un equipo enorme. ¿Por qué? Porque aquí, en esta parte de aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos incluido ya, está incluido el generador, está adherido a la turbina. Es por eso que este equipo es enorme. Este tipo de turbinas Kaplan tiene esa característica, que el generador ya viene aquí incluido en las aspas, fíjense. Entonces es por eso que es enorme. Y el rodete, claro, aquí está el núcleo cubo y aquí está el rodete. ¿Por qué el rodete tiene estas líneas o también se llaman estrías o líneas? ¿Qué pasa? El agua, ustedes han visto que puede venir con tal intensidad de que puede traer consigo sedimentos, ¿verdad? El agua puede traer sedimentos, entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, si es arena, la arena va a chocar directamente con estas aspas y debido a la presión y a la velocidad, estas placas se pueden ir desgastando muy rápido. Es por eso que tienen estas líneas en su diseño. No están por casualidad. Todo tiene una función y un objetivo. Y el objetivo de este diseño o de estas líneas es de que esto no se desgaste de una manera o en un tiempo muy rápido, porque hay sedimentos que van a chocar contra estas aletas o paletas. Entonces es por eso que tienen este tipo de diseño. Bien, ahora quiero mostrarles un video, pero como mi internet está muy malo, se los voy a tener que enviar al chat. Y ustedes lo van a ver con su internet, con su audio. A ver, ¿me van a confirmar por favor si les llega? Sí, yo. Ya, entonces el video dura más o menos casi 5 minutos. Por favor, véanlo y luego vuelven aquí a la clase para que continuemos. Ingeniera, viendo los apuntes, lo que decía sobre la turbina Francis, en los apuntes está turbina Francis normal, dice que la altura media está entre 200 y 20 metros. Ah, ya.
Entonces, perfecto. Muchas gracias, Jason. Entonces, fíjense, por si, bueno, ahí, eso de ahí es lo correcto. Lo que estaba en la diapositiva era entonces el caudal, ¿no? No estaba la anotación de la altura. Entonces, es entre 20 y 200 metros y el caudal es el que es entre 2 y 200 metros cúbicos por segundo. Bueno, entonces vean el video y en 5 minutos vuelven acá. Bien, entonces vamos a continuar. Ya después ustedes lo pueden volver a ver, etcétera. Ahora, ¿vieron dónde se encuentra la turbina más grande o de más potencia? ¿En qué país se encuentra? ¿Dónde? Suiza. Es exactamente en Suiza. Y solamente, ¿qué equipos o qué motores podían superar esas turbinas? De las naves espaciales. Eso, exactamente, una nave espacial. Entonces, fíjense que este tipo de equipos es bastante, no solamente costosa por el precio, sino también de que tiene un gran tamaño, tiene una gran magnitud por el trabajo específico que realiza. Y hay diferentes tipos, si se han dado cuenta, no solamente hay los 3 tipos que vemos aquí, sino hay otros 2 más, e incluso deben haber más ahora en estos tiempos. Pero las universales o las que más se utilizan son las 3 que hemos visto, la Kaplan, la Pelton y la tercera también. Entonces, esas son las que más se utilizan en el mundo. Así como en Rusia, que está la más grande, ¿verdad? O la que tiene más potencia. Bien, entonces vamos a continuar. Les voy a hablar un poquito, seguramente esto ustedes lo tienen mucho más específico en sus apuntes, esta parte para que puedan reforzar, claro, cuáles son estos fenómenos que se pueden dar en las turbinas hidráulicas o el efecto hidráulico que se llama así también. ¿Cuáles serían estos efectos hidráulicos? Por supuesto, existe la cavitación, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Cuando se opera a una presión muy baja, el agua puede convertir o se puede convertir ¿en qué? En vapor de agua. Y ese vapor se queda atrapado, sobre todo cuando cerramos de golpe la central hidroeléctrica, es decir, ponemos la palanca de que la cerramos. Entonces, si esto lo hacemos ahí de golpe, ¿qué va a pasar? La presión dentro de la tubería baja de golpe y el agua cambia de estado, de líquido a vapor, ¿verdad? Ahora, esas burbujas se van a quedar atrapadas y cuando volvamos a operar la central, vamos a volver a abrir la compuerta y esto, ¿qué va a hacer? Va a impactar con los álabes de la turbina o de las turbinas. Entonces nos va a producir una explosión que nos puede romper las palas y también nos puede romper el rodete. Entonces esto, como dice el doctor, ya no va a ser un rodete, sino va a ser algo que va a estar totalmente jodido. ¿Y qué pasa? ¿Qué vamos a tener que hacer si ocurre esto en nuestra central? Vamos a tener que cambiar toda la turbina, porque las turbinas se fabrican a partir de datos específicos. Es decir, por ejemplo, nosotros podríamos decir, bueno, ¿sabe qué? Yo voy a tener este caudal, voy a tener esta potencia, voy a utilizar esta turbina. Y si ustedes van directamente al lugar donde venden estos equipos, no van a conseguir el equipo para su caudal específico, para su potencia específica y para el diámetro específico, porque eso es muy particular de la central que ustedes van a construir. No hay algo estándar. Entonces, esto se fabrica a partir de estos datos específicos que nosotros vamos a aprender a calcular aquí. Está bien, pero no es como ir a comprarse ropa.
vamos a continuar mientras sus compañeros se van uniendo. Yo les decía, no es algo estándar que nosotros vayamos y de una vez la compremos, no. Hay ciertos datos específicos que se le tienen que dar al fabricante. ¿Por qué? Porque eso es característico de la central hidroeléctrica que ustedes están, que diseñaron y que van a construir. Entonces no es algo que puedan ir a comprar de la noche a la mañana. Y además imagínense transportar este tipo de máquinas o este tipo de equipos hasta el lugar donde va a estar la central. Es todo un tema, ¿verdad? Es todo un trámite, es todo un proceso que requieren de qué? De costos adicionales. Ahora imagínense que se nos dé esta cavitación y tengamos que reinvertir en nuestra turbina nuevamente, entonces vamos a volvernos para atrás, hablando del dinero, ¿no?, que se invierte. Luego también está, fíjense más abajito, tenemos el golpe de ariete. Este es otro problema que se da, así como la cavitación, en la misma operación de la central. Si cerramos de golpe de alguna manera la central, debo hacerlo, por ejemplo, qué sé yo, ocurrió algún tipo de emergencia y tenemos que cerrar la compuerta. Entonces, por alguna emergencia, ya, X que sea. Entonces, a partir de aquí también se puede producir este efecto que se refiere a la sobrepresión en tuberías de alta presión. Ya hemos visto que nosotros abrimos la compuerta, por donde ingresa el agua, ingresa por la tubería que soporta alta presión. Pero imagínense ustedes, si esa tubería ya soporta una presión elevada y que nosotros paremos la central de una manera brusca y volvamos a hacerla maquinar, entonces la vamos a sobreexponer a más presión. Es por eso que la tubería que conecta con el embalse o conecta el embalse con la turbina no es una tubería normal, es una tubería, habíamos dicho, de alta presión, que va a soportar altas presiones, precisamente porque si dejo de operar y se cierra la compuerta rápidamente, me va a generar una alta sobrepresión. Entonces, se debe tener ciertos elementos en contra del golpe de ariete. ¿Está bien? Como por ejemplo, hay unas chimeneas de equilibrio, etc. Ya eso yo lo dejo para que ustedes lo lean en los apuntes o lo puedan investigar cuáles son estos elementos en contra del golpe de ariete, pero a mí me interesa que ustedes sepan por qué ocurren estos efectos hidráulicos. Bien, lo siguiente que vamos a ver, y ya para terminar la clase, es estas ecuaciones que nosotros vamos a utilizar el día lunes para poder hacer el cálculo de un ejemplo de aplicación. Fíjense, nada más para que ustedes se vayan con esto el día de hoy. Acá habíamos dicho de que nosotros con estos elementos que vamos a calcular, vamos a poder seleccionar el tipo de turbina, ¿verdad? Entonces, primero que todo, tenemos la velocidad específica del corredor, que está dada por ns, fíjense aquí también lo tiene. Por supuesto, como es velocidad, está en revoluciones por minuto, ¿verdad? Y esa velocidad específica, como pueden ver ahí en la ecuación, requiere de que nosotros también calculemos esta otra n, que es una velocidad rotacional o sincrónica. ¿Qué quiere decir? Esta de acá no es la velocidad de rotación real, sino es esta de acá. Esta de acá solamente es como que me da una previa o un pantallazo de lo que va a ser mi verdadera velocidad, pero aún así, con esta velocidad específica, yo puedo saber más o menos cuál es el tipo de turbina que voy a utilizar, ¿bien? Pero realmente esta de acá
Esta n solita es la velocidad real. Aquí tenemos la potencia y aquí tenemos la altura de salto. Aquí, cabeza o salto de agua, el caudal, P, ¿qué es? P es la potencia en la turbina, están las unidades, aquí ustedes tienen todo para que puedan ver qué significa cada una de las variables. Elevado a 5/4. Luego aquí, con esta ecuación podemos calcular la potencia. Fíjense, la potencia es igual a ¿qué? Es igual a la eficiencia del equipo del cual nosotros estamos hablando, que en este caso es de una turbina. La eficiencia está en porcentaje. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, para un equipo de esta magnitud, prácticamente la eficiencia no es del 100%. La eficiencia más o menos está entre el 92 al 95%. Nunca es del 100% en ningún equipo. Y no es la excepción en este tipo de máquinas como lo es la turbina. Entonces la eficiencia está entre el 92 y el 95%. Ustedes pueden utilizar 93, 94, etc. La densidad, ustedes ya saben cuál es, la gravedad, el caudal. Por favor, ¿alguien tiene activado su micrófono? ¿Lo puede desactivar? El caudal y por supuesto está la altura efectiva o salto de agua. Dividido entre 1000. Ahora ahí, vamos a calcular, en este caso la potencia está en kilovatios, ¿verdad? Si ustedes lo quieren en kilovatios, lo van a dividir entre 1000. Pero si ustedes quieren calcular esto en megavatios, lo van a dividir entre 1.000.000. Esa es la diferencia. De acuerdo a las unidades que ustedes quieran utilizar en sus cálculos. Luego tenemos el diámetro del corredor, que por supuesto está dada por D. Otra cosa, el anterior semestre también me decían los alumnos de que, por ejemplo, este de acá, A, es un coeficiente. Y esta está dada por unas tablas y me dijeron que esas tablas no están en los apuntes. Así que ustedes pueden ir buscando esa tablita en el internet. Fíjense, es el diámetro del corredor. ¿Ok? Para ver de dónde a dónde varía este coeficiente. En los ejercicios de aplicación hay un valor que se utiliza, pero no siempre ustedes pueden utilizar ese. Así que pueden buscarse la tablita para que ya la vayan teniendo y de acuerdo a eso podamos trabajar en la clase siguiente. Por supuesto, utilizamos el caudal y la velocidad, que es la velocidad real y no así la específica, fíjense. Ese es el diámetro del corredor. Y luego tenemos el factor de velocidad. Lo mismo para este coeficiente, fíjense, es un valor de tabla. Entonces también tiene algunos parámetros que ustedes lo pueden buscar. Si no lo tienen en los apuntes, búsquenlo en internet y pueden encontrarla como el factor de velocidad. Fíjense. Ahí está. Y por supuesto, por ejemplo, si ustedes tienen diámetros, si tienen esto, ¿qué pueden calcular? Pueden calcular la potencia, pueden calcular esto. Ya ustedes reemplazan, despejan, etc. Pero en el ejemplo vamos a ver cómo ustedes lo pueden realizar. Simplemente es de acuerdo a lo que ustedes vayan calculando primero. Bueno, si ya tengo el caudal, entonces podré calcular la potencia, porque ya tengo la altura efectiva. Esto de acá ya sé cuánto puedo utilizar en eficiencia, sé cuál es la densidad, la gravedad. Entonces, una vez que tengo la potencia, quizás puedo calcular esto, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, aquí ustedes tienen las ecuaciones que vamos a utilizar. Y por último, ahí está, con la velocidad específica podemos hacer la selección de la turbina que vamos a utilizar. Y en esta tablita, fíjense, aquí tenemos la velocidad específica, justo esta de acá, de la que estábamos hablando. Tenemos el tipo de turbina y tenemos la altura de salto. Bien, entonces, ¿qué pasa? Si a ustedes les sale, por ejemplo, acá, hacemos nuestros cálculos y me da una altura específica de 150. Entonces, con esa velocidad específica, ustedes pueden
buscar acá 150, está aquí, ¿verdad? Entre 120 a 200, me da 150 en el cálculo. Entonces, ¿qué voy a utilizar? Voy a utilizar una turbina tipo Francis media. Y por ende, más o menos mi altura de salto estaría entre 100 y 50. Aunque esto de acá es un valor que prácticamente se los tienen que dar como dato. Está bien, la altura de salto no está determinada precisamente por esta tabla. Aquí lo más importante es que ustedes con esa velocidad específica puedan ingresar a esta tabla y de ese modo ver qué tipo de turbinas van a utilizar en su central hidroeléctrica. Bien, vamos a quedar aquí. ¿Tienen alguna pregunta de lo que hemos visto el día de hoy? ¿Alguna pregunta? ¿O les ha quedado todo claro? Bien, gracias Jason. Creo que es el único que habla aquí. Bueno, entonces, de todas maneras nos vemos el día lunes a las 3:30, ¿está bien? La próxima clase vamos a continuar viendo un ejemplo de aplicación con las ecuaciones que acabamos de ver. Vamos a utilizar las tablitas para que ustedes vean cómo podemos hacer el cálculo de la velocidad específica, de la potencia, del diámetro, etcétera, que son esos valores que se les da aquí a la persona que nos va a fabricar la turbina. Porque como les dije, no es algo que podamos ir a pedir como la ropa, deme una talla S, deme una talla M, no. Esto tiene que ser con los valores específicos, o como si nos estuvieran haciendo una ropa a la medida. Nos tienen que medir, etcétera, y luego recién confeccionar. Lo mismo con la turbina. Necesitamos tener la potencia a la cual va a trabajar nuestra turbina, la velocidad específica y el diámetro, que también es otro elemento importante. Eso le damos al fabricante y obviamente eso va a tardar también un tiempo, ¿verdad? Entonces fíjense que en qué caos estaríamos si tuviéramos ese problema de la cavitación. ¿Por qué? Porque nuestra turbina se va a dañar y no la vamos a poder utilizar. Es por eso también, y les voy adelantando un poquito, de que para este tipo de centrales, lo recomendable nunca es utilizar una sola turbina o un solo equipo, sino mínimamente dos. ¿Por qué? Porque si se me daña una, pues aunque sea a la mitad de máquina, podemos seguir funcionando. Si solamente tuviera una, esa se daña y ¿qué va a pasar? Vamos a tener que parar la producción de energía, y si esa producción de energía es para el mismo día, para utilizarla en ese momento, entonces la población que se beneficia de esta energía se va a quedar sin luz, ¿verdad? Entonces, mínimamente se utilizan dos turbinas o dos equipos. Nunca se utiliza una sola. Bien, y eso lo vamos a ver la siguiente clase con el ejemplo que les he dicho. Y con ese ejemplo terminamos este primer tema de centrales hidroeléctricas. Bien, entonces, si no tienen más preguntas, Ingeniera, disculpe, las tablas están en los apuntes. sí, pero yo les decía de que la tabla de los valores de A, y luego hay un valor que parece de phi, que es un ángulo, más o menos. Eso me dijeron los alumnos del semestre pasado que no estaban. Por eso les digo que lo pueden buscar en internet, ¿está bien? Para que ustedes lo puedan utilizar. Porque luego esto también lo van a utilizar si es que el doctor les da trabajos grupales, que es el parcial, para que ustedes lo puedan resolver y defender. Lo van a tener que utilizar. Así que búsquenlos, y si no los encuentran, de esos dos valores, de A y de phi, que es lo que me dijeron que no había. La verdad es que no me puse a buscar
detenidamente si están o no, pero pueden hacerlo ustedes, ya ustedes me avisan. Pero el de la última tablita que vimos, donde les dije, entran con la velocidad específica y se pueden fijar qué tipo de turbina van a utilizar, ¿verdad? Esa sí está, si es que no estoy mal. Gracias, ingeniera. De nada. Bueno, entonces nos vemos el día lunes a las 3:30. ¿Está bien? Que tengan buen fin de semana. Cuídense mucho. Hasta luego.